Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de esta lista de biotecnología y medio ambiente de mi canal. Son las cosas de Daniel. Hay un tema que me tiene realmente, no voy a decir obsesionado, pero sí súper concentrado y permanentemente interesado, que es el tema de los suelos oscuros amazónicos conocidos como terra preta do indio. Se considera, que significa tierra negra, se considera que son los suelos más fértiles o de los más fértiles del mundo. Y aunque aparecen similares suelos en África y en otros países, en otras áreas, los suelos negros amazónicos, la terra preta, es uno de los suelos, como digo, más fértiles, con producciones que incluso superan el 800% en algunos cultivos, en estudios que se han hecho respecto a los suelos adyacentes amazónicos naturales, por decirlo de alguna manera, porque la terra preta forma parte de esos antroposoles que son suelos de origen antrópico, suelos creados por el hombre. Y es precisamente esto lo que me tiene asombrado. Hará cosa de un año, debido a pues mis investigaciones sobre el compost con insectos, empecé a interesarme por otras formas de compostaje también y descubrí pues este tema que desde entonces, insisto, me tiene absolutamente enganchado. Y lo que me sorprende de este tema son muchas cosas. En este vídeo va a ser el primero de una serie de vídeos que vamos a hablar sobre la terra preta. Y en este primer vídeo quiero decir que la terra preta, que tiene un origen precolombino, es decir, son suelos que hicieron los indios amazónicos antes de la llegada de los conquistadores españoles, en este tema la moderna ciencia queda en ridículo, porque con todo nuestro conocimiento, con toda nuestra tecnología, no hemos sido capaces todavía de hacer algo parecido a lo que hacían los indios. La terra preta tiene unas características muy particulares. Tiene una composición microbiológica mucho más variada, más diversa. Tiene eso que se llaman unidades formadoras de colonias, que son puntos a partir del cual se forman colonias bacterianas. Tiene una mayor riqueza en varios órdenes de magnitud superior a la de los suelos adyacentes. Los suelos amazónicos naturales, no creados por el hombre, son suelos extremadamente pobres debido a que la intensa lluvia hace que se laven los nutrientes, magnesio, calcio, nitrógeno, fósforo, etc. Sin embargo, en la terra preta se conservan, como veréis en las imágenes que voy poniendo, se conservan características de mucha mayor valor nutritivo. Uno de los aspectos de la terra preta que más llaman la atención es su alta concentración en biocarbón. Se cree que los indios amazónicos utilizaban técnicas basadas en el biocarbón y que algunos estudios indican que no era esa composición de biocarbón fruto de una labor que ellos conocieran previa, sino que de alguna forma la terra preta es una consecuencia, parece que algunos estudios indican esto, es una consecuencia de una necesidad previa. Es decir, ellos no iban buscando hacer un suelo súper fértil, ellos iban más bien intentando sanear sus propios residuos. En la terra preta aparecen restos de pescados que estos indios capturaban en los ríos, restos de las vasijas de barro donde se cree que ellos hacían sus necesidades, es decir, se cree que eran sus baños, unas tinajas de barro que rodeaban con biochar y entonces ahí hacían sus deyecciones. Sabemos que el estiércol humano tiene hasta un 90% de agua, con lo cual al rodearlo de biocarbón absorbe ese agua y son lo que hoy llamamos los baños secos. Básicamente se hacen con distintos materiales y también se pueden hacer con biocarbón. Otra de las características, como digo, es la cerámica. Aparecen restos de cerámica rota. Es, de hecho, lo que ha permitido identificar estos suelos como de origen antrópico. Y sabemos que son suelos de una enorme profundidad, que puede llegar incluso a 1,5 metros, 2 metros.
suelos, como digo, muy fértiles, con una actividad microbiana intensísima, con un pH mucho más básico que los suelos adyacentes amazónicos, que son de pH ácido, con mayor capacidad de intercambio catiónico y con una serie de parámetros que son realmente muy característicos y sobre todo que implican esa enorme fertilidad. Pero lo que me tiene enganchado de este tema, insisto, no es tanto las características de este suelo en sí, o los aspectos puramente edafológicos, sino el hecho de que esta gente, estos indios, que apenas conocían, de hecho se cree que no conocían la metalurgia, fueran capaces de desarrollar esta tecnología, por pura observación. En este primer vídeo, decir simplemente que la Terra Preta fue descubierta, bueno, evidentemente por los indios, pero fue descubierta por la cultura occidental gracias a los viajes que hizo Francisco, al primer viaje que hizo Francisco de Orellana. Francisco de Orellana, desde el Perú, intenta descender por el Amazonas, atraviesa el río Solimoes y después el Amazonas, y al principio se encuentra pequeños poblados indios, pero pasado un tiempo se encuentra ciudades enteras. Según sus propias palabras, unas ciudades sucedían a otras y se lleva la sorpresa de que el centro de la cuenca amazónica está intensamente poblado. Estudios relativamente recientes, cartografiando las zonas de Terra Preta, de suelos de origen antrópico, han establecido que se distribuyen prácticamente por todo el Amazonas. Haciendo cálculos, se cree que la población que había en la época de Orellana podría llegar a 20 o 25 millones de personas. Entonces, uno de los aspectos que me tiene asombrado es esto, es decir, ese nivel de población que había pasado desapercibido para todas las culturas europeas. Los europeos y norteamericanos estamos tan imbuidos en nuestra propia idiosincrasia que no nos damos cuenta que en las épocas del siglo XV, XIV, etc., existían civilizaciones enteras de las que no teníamos ningún contacto. Es decir, esta gente estaba aislada en medio de un mar verde de bosques tropicales. Por tanto, no tenía contacto ninguno con otros pueblos. Y eso precisamente los hizo extraordinariamente débiles a nivel médico, porque lo que hicieron los primeros conquistadores fue pegarles enfermedades, tifus, cólera, disentería, la gripe, etc., diezmaron a las poblaciones indias. Así que las expediciones posteriores que se hicieron no vieron esas concentraciones humanas, porque hay que tener en cuenta que esta gente utilizaba la madera y el barro y las ramas y la paja para construir sus poblados. Por tanto, si desaparecían por enfermedades, a los pocos, en un ambiente tropical, a estos materiales se pudren con facilidad. Por tanto, no dejaron rastro. Entonces pensaron que Orellana mentía. Pero insisto, relativamente hace poco, y ha salido recientemente un artículo en Science, las nuevas tecnologías LIDAR, que nos permiten cartografiar la superficie de los bosques y hacia abajo, es decir, el suelo, hacer una reconstrucción en 3D detallada, porque esos rayos láser que se emiten en esta técnica LIDAR atraviesan el dosel arbóreo y nos permiten cartografiar a distintos niveles. Mediante estas técnicas se está empezando a descubrir que los pueblos amazónicos precolombinos tenían una intensa no solo agricultura, sino unos sistemas de canalizaciones por el exceso de precipitaciones, una estructura similar, no igual, pero similar a las ciudades-estado de otras culturas precolombinas, como pueden ser los mayas o los aztecas o los incas, y evidentemente a mí esto me deja asombrado. Es decir, el hecho antropológico de que haya culturas de las que no hemos sabido nada y que han desaparecido prácticamente sin dejar rastro. Esto es lo primero que me tiene sorprendido. Lo segundo que me tiene sorprendido es el tremendo desarrollo agrícola que tenía esta gente. O sea, la tecnología agrícola hoy no la hemos conseguido. No hemos conseguido suelos de esa fertilidad. Y esta gente los hacía, parece ser, con relativa facilidad a nivel de la distribución que tiene por toda la cuenca del Amazonas. Los primeros estudiosos de la Terra Preta calificaron la Terra Preta como
un establecimiento inicial que hacían los indios, que vivían en unas estructuras, podríamos decir, circulares, es decir, ellos lo que hacían son empalizadas para aislarse de la selva, deforestaban la zona donde estaban y construyeron unas casas en la periferia, generando un espacio interior en el que hacían sus ritos y sus actividades sociales. Pues bien, en las traseras de estos establecimientos, de estas casas, era donde tenían sus estercoleros. Ahí se cree que hacían agujeros en el suelo, donde producían ese carbón vegetal, que forma, como digo, una base importante de la terra preta, y ahí en esos estercoleros echaban sus deyecciones, sus restos de comida, etc. Pero no es suficiente saber esto para explicar la terra preta. Había algo más. Algo más, se ha estipulado la posibilidad de que ciertas lombrices amazónicas contribuyeran al establecimiento de estos suelos ricos, y después se han hecho estudios también de tipo estratigráfico que demuestran que estos establecimientos inicialmente se colocaban como si fueran puntos de terra preta, y a medida que el poblado iba siendo habitado por más tiempo, estos puntos se unían formando un círculo. Y después estos suelos se extraían de aquí y se llevaban a los campos de cultivos, siendo utilizados por las plantas que cultivaban y, por tanto, extrayendo esos nutrientes iniciales de la terra preta, transformándose en lo que se llama la terra mulata. El sueño de Wim Sonbrook, que era básicamente crear esa terra preta, uno de los primeros estudiosos de la terra preta, estudiar esa terra preta, ver cómo se hacía y transformarlo en lo que llamaba terra preta nova, la nueva terra preta, es decir, el nuevo establecimiento de estos suelos agrícolas. La importancia de estos suelos no es solamente su origen etnológico, sino el hecho de que se sabe que pueden ser cultivados por muchas décadas y siguen manteniendo su fertilidad. Y no solo eso, cuando se añade terra preta en un suelo que no tiene estas características de nutrición o de calidad, es capaz de regenerarlo. Es decir, la propia microbiología que tiene esta terra preta hace que sea capaz de recuperar suelos degradados. Y no solo eso, sino que es un suelo vivo, es un suelo extraordinariamente rico en microorganismos y, por tanto, es capaz de fijar nitrógeno debido a ciertas bacterias nitrificantes, y también fijar CO2 debido a la presencia de pequeñas cantidades de cianoficias. Es decir, el consorcio microbiano que tiene la terra preta es extraordinariamente complejo y extraordinariamente estable. Y esto es lo que nos llama la atención profundamente. Por tanto, en este vídeo yo lo que quiero decir simplemente es que el hombre occidental debería empezar a mirar otras culturas con la admiración, porque muchas veces el desarrollo tecnológico no implica mayor inteligencia. La inteligencia natural de estas tribus precolombinas, la manera en la que observaban la naturaleza y eran capaces de recrear procesos naturales, a mí me tiene asombrado. Y francamente creo que este es solo la punta del iceberg. Creo que esta gente dominaba muchas más cosas, y las culturas, los descendientes actuales de los antiguos pueblos que produjeron la terra preta, perdieron parte de ese patrimonio cultural debido a la influencia de Occidente. Creo que es muy importante que empecemos a mirar a estos usos agrícolas antiguos, y vamos a dedicar una serie de vídeos no solo a hablar de la terra preta, sino también a hablar de otros usos agrícolas y biotecnológicos del pasado. Nada más, en este primer vídeo solo quería explicar que existe la posibilidad biotecnológica, si conseguimos imitar la terra preta, de hacer suelos que fijen una enorme cantidad de carbono, que sean enormes sumideros de carbono, e incluso, según dice la FAO, poder considerar que recrear la terra preta sería una de las mejores herramientas para luchar contra el cambio climático. Nada más. Un saludo, espero que te haya gustado este vídeo, y si es así, le des al enlace de me gusta. Un saludo y nos vemos en otra entrega. Chao.